Cualquier cosa, si ustedes ven que me olvidé de grabar, me avisan, bueno. Porque a veces me pasó y estuve una hora sin grabar y luego, menos mal que fue la primera clase. Por suerte. Bien. Nos habíamos quedado en lo que era el test de memoria, ¿no? Así que vamos a empezar con eso. Para ya finalizar la clase 4, lo que es software de instalación, mantenimiento y seguridad. Bien, en ciertos casos nos encontramos con errores o alarmas en nuestra PC, como los famosos pantallazos azules. Comúnmente recibe el nombre de Memory Management, algunos pitidos al iniciar la PC, o también podemos notar algún funcionamiento más lento de lo habitual, que ya algo nos está indicando que algo malo está pasando en nuestra PC. Bien, como pueden ver, este es el pantallazo azul que me está indicando un problema con la memoria, Memory Management. Bueno, ante tales casos merece la pena verificar nuestro hardware, la temperatura del procesador, los discos duros y, por qué no, la memoria RAM. Bien, ¿qué es lo que hace el test de memoria RAM? Comúnmente lo que está realizando es que, más que nada, en cada uno de los tests, porque hay varios tests, varios programitas que realizan tests, son operaciones de lectura y de escritura de forma intensiva en cada uno de los módulos de la memoria RAM. Si es que hay algún error en uno de estos módulos, se va a producir se va a detener más bien, y nos va a indicar, nos va a avisar que hay un error en cierto módulo. Bien, no necesariamente nos tiene que decir en qué módulo es. Eso usualmente tenemos que nosotros descubrirlo. Existen diversas maneras de realizar un test a la memoria RAM, entre las cuales veremos las más comunes y las más eficientes. En primer lugar, desde el propio sistema operativo, Windows Vista o Windows 7 o superior, tenemos la herramienta del diagnóstico de memoria de Windows, o llamada como herramienta de diagnóstico de memoria para Windows Vista. Bien, así que vamos a buscarlo, donde se encuentra esta herramienta. Los que tengan computadora a mano, me vayan siguiendo. Buscamos diagnóstico de memoria de Windows y tenemos justamente el programita que nos aparece. ¿Lo pudieron encontrar ustedes? Tengan cuidado, no vayan a presionar reiniciar ahora, ¿no? Sí. Hola a todos, buenas noches. Bueno, entonces seleccionamos la primera opción y el equipo se va a reiniciar para comenzar a realizar el test de memoria de forma automática. Cuando se reinicia nos vamos a encontrar con diferentes opciones. El nivel de prueba sería, en este caso, tenemos el básico, el estándar o el extendido. Con el estándar ya es suficiente, entonces elegimos el estándar y damos un enter. ¿Dónde está la otra? Ahí está. Bueno, el equipo se va a reiniciar y va a comenzar a realizar el test de la memoria RAM. Va a llevar obviamente su tiempo de realización, a veces puede aparecer más o menos 2 horas, puede tardar, así que tengan cuidado, hagan el test cuando no nos estén ocupando. ¿No te aparece en el PC de escritorio? Recordad, tened cuidado con el tema de los acentos. Es decir, ¿no? Diagnóstico de memoria de Windows. O si no podés ya, de última, sería hacerlo desde... qué raro. ¿Qué Windows tiene? ¿Cierto? .8.1. Raro, la verdad. Si no lo buscan de esta manera, diagnóstico, recuerden el acento,
también lo vamos a encontrar en el Hidden Boots, ¿bien? Ya lo voy a decir entonces de otra manera para aquellas personas que no les aparece. Así que hay otra formita para poder encontrarlo. Otra manera, recuerden que era sobre el Hidden Boots, que también me da la opción de Windows Memory Diagnostic, ¿no? Así que tienen también para ejecutarlo desde ahí. Ah, mira, diagnosticar problemas de memoria del disco. Perfecto. Raro, porque no sabía que cambió el nombre. Bueno, ahí justamente. Justamente búsquenlo entonces como dice Matías, a ver si desaparece. Hola Jorge, buenas tardes. Bueno, ahora cuando la prueba de diagnóstico termine, la PC se va a reiniciar de manera automática y vamos a poder ver los resultados de forma manual en lo que es el visor de eventos de Windows. Para dirigirnos al visor de eventos vamos a ir a buscarlo también. Ponemos visor de eventos y cuando lo abramos nos va a aparecer esta pantalla y nos vamos a tener que dirigir a registro de Windows y luego a sistema. Bien, ya aquí se nos van a aparecer todos los eventos que haya en nuestra PC, pero nosotros queremos ir a los resultados de las memorias RAM. Para eso tenemos que buscar el número de evento con el número 1101, o bien en la columna origen buscamos al evento que tiene el nombre de Memory Diagnostic Results. Así que vamos a ir a origen, tendríamos que ir a buscar, en mi caso yo no lo realicé ahora, y vamos a buscar el origen que diga Memory Diagnostic Results. También lo podemos filtrar, podemos buscarlo aquí, o podemos simplemente ir filtrando, o que se vaya ordenando con ID del evento. Bien, y buscar el evento 1101. Bueno, esta sería la primera opción con Windows Memory Diagnostic. También tenemos la siguiente, que es una de las más habituales y más utilizadas, que es realizar el test de memoria con memtest 86. Este es el más conocido y el de más trayectoria en lo que es el testeo de memoria. Y puede ser ejecutado tranquilamente desde el Hidden Boots, bien, pero no lo hacemos ahora desde el mini Windows XP, sino desde la primera pantalla del Hidden Boots. Entonces estamos viendo ahora que va a empezar justamente con el testeo, no nos va a indicar que seleccionemos alguna opción, no, sino que más bien ya va a empezar directamente el testeo. Y vamos a ver que aquí justamente en esta línea roja, en este recuadrito rojo, van a empezar a salir algunas letras, algunas advertencias, errores, en el caso de que nuestra memoria RAM se encuentre defectuosa. Al completar el testeo, se nos muestra el siguiente cartelito que nos dice Pass Complete, no hay errores, entonces presionar escape para salir. Hay que estar atento a que nos salga este cartel, ¿bien? O sea, que apenas nos salga este cartel significa que ya terminó. Pero ¿qué pasa? A veces el programita, este memtest 86, se sigue ejecutando porque va a realizar operaciones de lectura y escritura de forma intensiva y va a seguir realizando, O sea que no se va a detener el programita, no se va a hacer de manera automática, se va a reiniciar. Ya cuando nos aparezca este cartel, ahí recién presionamos escape para salir. Y si no hay nada acá, entonces significa que no hay errores. Ahora, este sería un ejemplo de test de memoria con memtest 86 con resultados negativos, como pueden ver aquí. Ahora, si llegamos a tener algunos resultados negativos, ¿cuáles son las posibles acciones que podemos llevar a cabo? En caso de que el programa nos diagnostique un error, lo más importante sería identificar qué módulo es, o sea, a cuál slot de memoria pertenece, es en el que está fallando, para poder aislarlo del resto. Entonces, lo que generalmente se hace es realizar el proceso de eliminación, o sea, ir sacando un módulo de memoria RAM
y probarlo de nuevo a ver si nos sigue dando error, ¿ok? Y de esta manera, también intercambiando módulos de memoria RAM, vamos a ver si es que solamente era el módulo o el slot de memoria RAM. Y ahora, si ya tenemos una sola memoria RAM, un solo módulo de memoria RAM, entonces lo que hay que hacer obviamente es intentar fijarnos si es la memoria RAM, cambiándolo de slots o era solamente el slot de memoria RAM. Y también otra cosa, en estos casos, si es que hay algunos errores, hay que fijarse si no se encuentra sucia la parte metálica, los contactos de la memoria RAM, y tratar de hacerle una soplada en la parte de los slots. Bien. Bueno, estos serían los dos programitas que son los más habituales para realizar el testeo de memoria RAM. Ahora, algunos otros programas para diagnóstico de PC. Bueno, en primer lugar tenemos justamente el CPU-Z, que es un pequeño programa que escanea nuestro sistema en busca de la configuración del hardware interna. Este es indispensable si alguna vez deseamos actualizar las partes de nuestra PC y queremos evitar problemas de incompatibilidad. Sirve también para cuando olvidamos qué componentes tenemos instalado o si es que realizamos la construcción de nuestra PC de forma manual. También está bueno instalarlo y fijarnos que está todo bien. O si es que en algunos casos compramos una PC usada de una persona y entonces para verificar sin tener que estar abriendo y viendo dónde están las cosas, instalamos este programa y vemos si justamente lo que nos dijo el hombre o la persona que nos vendió era eso. Bueno, a ver, en el caso, si es que tengo CPU-Z, bien. Bueno, este programita, como pueden ver, al principio me indica el procesador que tengo, Intel Core i5, justamente también los cores, los clock, la memoria caché, los niveles de la memoria caché y cuánto es de memoria, cuántos cores tengo y cuántos hilos tiene mi procesador. La caché, ahora más específico, cada uno de los niveles. La placa madre, manufacturado Acer, Soro VH. La BIOS, justamente también me muestra información del chipset, bien, el chipset y el source bridge, es decir, el puente sur, qué tipo de marca también es. La BIOS, ahora, el Inside Core versión 1.11, y ahora tenemos entonces otra manera de poder ver la placa madre, sería la tercera forma de ver la placa madre, y con respecto a la BIOS sería la segunda forma de poder verla. También con respecto a la memoria, bueno, acá ya nos está indicando qué tipo de memoria es, DDR3, canal dual, o sea, estamos utilizando dos memorias de memoria RAM. Y en total tiene 6 GB, una frecuencia de 798 MHz. Y ahora un poquito más específico, los slots de cada uno. Tengo el primer slot, 2048 MB, que vendría a ser 2 GB, obviamente de memoria DDR3, la marca Kingston. Y en el slot 2 tengo una memoria de 4 GB, pero ahora otra marca, Hyundai Electronics, como pueden ver. Los gráficos integrados, que sería en mi caso el Intel HD Graphics. Los hilos de mi CPU y un poquito de información, más que nada. Bueno, este sería con respecto al CPU-ID, CPU-Z. El Open Hardware Monitor. Este es un programa ideal para poder monitorizar las temperaturas de cada componente de nuestro ordenador. Tanto la CPU, memoria RAM, el disco duro y la tarjeta gráfica. Bien. Está bueno utilizar este programa cuando realizamos mantenimiento o limpieza a nuestra PC. Ya lo voy a explicar cómo. Ahora enseguida. Voy a abrir el programa. A veces se me muestra acá.
Bien. Justamente, entonces, lo que tendríamos que hacer en primer lugar es resetear y ver la temperatura de cada uno de los procesadores. Bien, en mi caso tengo más o menos 80 grados. Esto, al tener una notebook, suele exceder bastante la temperatura, pero en el caso de que ustedes tengan una PC, lo habitual sería tenerlo por debajo de los 65 grados. Bien, ya de por sí el procesador Intercore, el i5, sube bastante la temperatura, y al tener una notebook y al estar utilizando varias cosas también, se sube bastante. También va a indicar la temperatura del disco duro y un poco de la memoria RAM, cuánto es el porcentaje de uso de cada uno de los slots. Bien. También me acordé, antes que me olvide, seguramente al principio en la pestaña File ustedes se van a fijar justamente los componentes que quieren activar: GPU, memoria RAM, CPU, placa madre, todo eso. Y en la de View quiero que ustedes también active la casilla de mínimo y de máximo, ¿bien? Porque habitualmente lo encontramos de esta manera. Pero también estaría bueno para saber lo mínimo de temperatura que tiene su CPU. Bueno, ya después, por último, tenemos lo que vendría a ser el administrador de tareas, que es la herramienta que ya viene incluida en Windows y permite gestionar aplicaciones, algunos procesos en ejecución. Y en este caso nos vamos a centrar en la pestaña de rendimiento. De esta manera vamos a ver la carga actual que tiene mi memoria, el disco, todo eso. Si es que ustedes lo tienen al principio así, tienen que hacer un clic en más detalles y van a ver recién la información de cada uno. Ahora nos dirigimos a rendimiento y, como pueden observar, tenemos el porcentaje de uso de la CPU, de la memoria, un total de 5.1 utilizando, y tengo 5.9 GB de memoria. El disco, Wi-Fi, la unidad de procesamiento gráfico, todo lo demás. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Qué me dicen los demás? Elizabeth, Gabriel, Lucas, Carlos, Ramiro, Anto. Perfecto. Todo bien, de 10. Bueno, estos programitas ya los subí al repositorio del curso, noviembre. CPU-Z, Open Hardware Monitor, también en algunos casos, y el memtest 86, si no pueden activarlo directamente desde el Hidden Boots. Aquí tienen el programita. Bueno, perfecto, entonces sigamos. Los ejercicios ahora, que sí va a ser necesario, estaría bueno que lo hagan para la otra semana, para el fin de la otra semana, ¿bien? Sería, en primer lugar, descargar el programa Hidden Boot CD y ejecutarlo desde la BIOS con el USB autoarrancable, que ya vimos en la clase pasada cómo realizar el USB booteable o autoarrancable. Accedemos al mini Windows XP o Windows XP nomás, y utilizamos la herramienta para resguardar una carpeta a elección del disco local o un pequeño archivito, el cual quieran ustedes. Bien, en una unidad de almacenamiento externa, puede ser tranquilamente su pendrive. Luego quiero que realicen un testeo del disco duro indicando la salud del mismo, las horas de funcionamiento, el número de veces que encendió, y señalar si presentan algunos errores o fallas utilizando el Crystal Disk Info. Recuerden cuáles eran las pequeñas cosas que había que prestar atención: el estado de salud, la temperatura. Y con el programita Victoria, también acuérdense sobre la opción de Smart. A ver si está acá. La opción de Smart, las cuales son de colores morado, violeta, cuando realicen el Get Smart. Y en la sección de test, tengan en cuenta que no sean más de 50 naranja. Si ya son más de 50 naranja, o sea, consideren que ya es necesario poder repararlo.
con el remap. Bien, sigan las presentaciones arriba, como les había mencionado yo, para poder reparar esas cosas, los discos duros, los sectores del disco duro. Bueno, entonces utilizando el programita el Crystal Disk Info y el programa Victoria. Luego quiero que realicen un test de memoria RAM con el Harriet Boots. Obviamente van a tener la opción de memtest 86, es con la cual ya, si realizan con esa, ya es suficiente. Bien. Y por último, quiero que utilicen el Open Hardware Monitor para realizar un testeo de temperatura a sus componentes hardware. ¿Se entendió? Quiero que eso, bueno, creo que por si no queda claro, saquen captura de pantallas, ¿no? Saquen muchas capturas de pantalla para que luego no se olviden. Y en algunos casos, si les da problema, vayan subiendo esas imágenes al Drive o a algún otro lugar, por si es que llegan a tener un problemita con el disco duro, si es que se le llega a romper, porque ya pasó que justamente una alumna de la comisión anterior tenía casi todo hecho y después de un día la PC no le prendió y tuvo que realizar de nuevo todo. El disco duro ya no le empezó a andar, tuvo que ejecutar todo nuevamente. Así que eso también vayan guardando para aquella persona que sepan usar Drive o buscan algún tutorial, guarden todas las imágenes ahí. Bueno, entonces sigamos nomás. Ahora empezamos con la clase 5, si no tienen ninguna duda. Esto ahora sí lo puedo apagar. Bien. Listo, ahora sí. Ahora sí puedo seguir tranquilo. Bien. Ahora lo que vamos a ver es en la sección 3, unidad 3, mantenimiento y limpieza de los componentes. Que esto sí, seguramente le van a servir a muchos. Testeo y limpieza de la fuente de alimentación y mantenimiento y limpieza de componentes internos. Bueno, en primer lugar, ¿por qué es necesario un buen mantenimiento y limpieza de PC? Los dos grandes enemigos de las computadoras son el polvo y el calor, que con el paso de los días se acumula sobre nuestros componentes internos y obviamente dentro del gabinete, dando como resultado que el hardware de nuestra PC se llegue a desgastar. Por eso es aconsejable mantener a nuestra PC en perfectas condiciones de limpieza y de refrigeración. Una cosa lleva a la otra, tengan en cuenta. La mala limpieza puede llegar a resultar en una mala refrigeración. ¿Y esto de qué me va a servir? Bueno, esto me va a servir para poder prolongar la vida útil de la PC. Tengan en cuenta eso. Listo. Bueno, motivos principales para limpiar mi PC. En primer lugar, reducir temperaturas. Es decir, es cierto que nuestros componentes están preparados para trabajar a altas temperaturas, pero no de forma constante, ¿bien? Digamos un ejemplo, estamos jugando a un videojuego utilizando un programa que es demasiado pesado o abrimos varios programas, entonces nuestro procesador seguramente va a elevarse a 60 grados o más. Es más o menos la temperatura que alcanzaría, en este caso, una PC. Recuerden, ¿no? Los notebooks pueden alcanzar a veces un poquito más. Cuando cerramos el juego, ya
obviamente no va a estar a esa temperatura de 60 grados, va a bajar. Ahora va a bajar a unos 30 o 40 grados más o menos. Esto se debe a que el procesador llega a un momento a sudar y empieza, cuando lo ponemos a trabajar, empieza a sudar y puede producir un desgaste. Bueno, luego, si es que este desgaste puede llegar a resultar en que el día de mañana las temperaturas suban de manera inadecuada. Cuando antes lo cargábamos de trabajo o volvemos a abrir este videojuego pesado y ya pasó, digamos, un mes y seguíamos utilizándolo de la misma manera, entonces ya cuando iniciemos este videojuego no va a subir a 60 grados, ahora va a subir a 70 grados. Y estas altas temperaturas generalmente se deben al polvo que se acumula dentro de los ventiladores o coolers, que cuando nuestro ventilador se llena de polvo obstruye lo que es el flujo de aire, provocando que no se disipe el calor como se debe. Entonces no se logra expulsar el suficiente calor de la caja y produce un efecto en cadena, denominado como caída de rendimiento. Bien, pero si ya limpié mis ventiladores, ¿por qué mi procesador sigue calentando? Bueno, esto pueden haber varios motivos. En primer lugar, un gabinete no muy bien ventilado. O también puede ser la falta de ventiladores. O que la caja no es buena. Hay que tener en cuenta que una buena caja, es decir, un buen gabinete, debe cumplir con el tamaño y el formato y el espacio interno y la comodidad para nuestro componente. Es decir, que no entre todo apretado, la placa madre, los ventiladores, el disco duro, todo eso, sino que también tenga un pequeño espacio interno para la circulación de aire y que tampoco esté lleno de cables en la parte de adentro. Eso también. Bueno, después ya como segundo motivo puede ser la pasta térmica se haya secado. Suele ser el principal culpable y se recomienda cambiarla cada 6 o 12 meses. En tercer lugar, el disipador que no sea de muy buena calidad. Bien, actualmente un disipador que es uno bueno está rondando entre 1.000 y 3.000 pesos y viene con cooler incluido, es decir, con el ventilador encima incluido. Y luego por último tenemos que una temperatura exterior elevada. El tema de los veranos, justamente cuando estamos entrando en verano, es muy traicionero y por lo tanto hay que tener cuidado donde vamos a colocar nuestra PC. También es que la idea sería que se encuentre no en un lugar cerrado, porque estaríamos obstruyendo los ventiladores. Tenemos que dejar espacio para que se empiece a circular. Bien, eso tengan en cuenta donde ponen su gabinete. El rendimiento. Mantener lo mejor posible la eficiencia con la cual mi PC contaba al inicio. Es decir, que mi PC siga funcionando de la misma manera que funcionaba cuando lo compré. Pero ahora, ¿por qué cuando sube la temperatura de nuestro procesador su rendimiento se reduce? ¿Por qué creen ustedes que puede pasar esto? Sí, Matías, o sea, las PC sí estaban preparadas para estar bastante tiempo funcionando. Obviamente, conlleva la suba de temperatura y todo eso. De hecho, algunos tienen una PC prendida durante meses, digamos, y lo utilizan como servidor, ¿bien? Algunas escuelas, todo eso, universidades también. Así que no hay problema. Ya si es que lo estamos llenando de trabajo a las 24 horas, a ver si hay que tener cuidado. Bueno, la pregunta era, ¿por qué cuando sube la temperatura de nuestro procesador, el rendimiento de la PC reduce?
A ver, ¿qué me decías, Lucas? Los coolers se los coloca sacando o metiendo aire. Bueno, en primer lugar, el del procesador obviamente saca el aire, ¿bien? Ya lo que vendría a ser el cooler del ventilador ya viene con su formita, vos te vas a fijar y es imposible errarle, ¿ok? De por sí ya viene para que lo saque, si no me equivoco, sí. Porque empieza a sobrecalentarse. ¿Qué más? ¿Qué me dicen los demás? Sí, los de gabinete son para que salga. Lucas. A ver que no puedo hallar las respuestas porque el celu se me... Bien. ¿Qué creen ustedes? A ver, recuerdan que al principio yo les mencioné sobre el tema de la temperatura a la cual funciona el procesador, ¿bien? Llega un momento en que la temperatura empieza a subirse. ¿Qué piensan ustedes que puede llegar a pasar cuando la temperatura del procesador empieza a subirse? Claro, están diseñados para funcionar a determinada temperatura. Por lo tanto, si llega a pasarse esa temperatura, puede dañar el procesador, ¿bien? Entonces, muchos procesadores modernos incorporan tecnologías dirigidas a preservar su estado o salud. O sea que ya como medida de seguridad se empieza a reducir el rendimiento para que no dañe este procesador. El procesador se empieza a cuidar solo. Y esto también lo hace lo que es la BIOS. ¿Se acuerdan que esto también lo cambia, no? Yo les decía el tema de la temperatura, se puede modificar desde la BIOS, todo eso. Temperatura máxima se puede modificar, pero obviamente está puesta por defecto, por recomendación, que sea a determinada temperatura. Y bueno, más que nada es por eso que empieza a bajar el rendimiento, empieza a tildarse o a veces a cerrar algunos programas. Y de hecho, a veces cuando se apaga sola la PC, ¿alguna vez a ustedes les pasó que la PC se apagó? De la nada, o sea, no de la nada, sino que estaban utilizándolo y capaz que se llegó a tildar y se la apagó. Bien, este ya vendría a ser la medida de seguridad, la última medida de seguridad. Claro, cuando se tildaba, se solía apagar. Vendría a ser la última medida de seguridad para que el procesador no le pase nada. Bien, más que nada por eso, entonces es que mientras más temperatura, el rendimiento empieza a bajar. Y ahora, ¿cuándo sucede la baja de rendimiento por temperatura? Bueno, depende del procesador, pero por norma general suele pasar cuando la CPU supera los 65 grados Celsius en las PC, recuerden, ¿no? O sea, llega a pasar esa temperatura, el procesador ya empieza a
mermar el rendimiento. En conclusión, cuando nuestros componentes sobrepasan cierta temperatura, se reduce el rendimiento, lo que supone también un mayor desgaste. Vida útil de la PC. Resumiendo los puntos anteriores en uno solo, o sea, la temperatura y el rendimiento, lo que yo quiero es prolongar la vida útil de la PC. Si no mantenemos nuestro equipo en buenas condiciones, no va a durar el tiempo al cual tenía pronosticado. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar una computadora? Bueno, mucho depende de la calidad del aparato en primer lugar y obviamente del uso que le vayamos a dar. Si es que nosotros solamente lo vamos a aprender solo una vez digamos 4 veces a la semana o 3 veces a la semana, seguramente va a tener una vida útil que se va a extender. En cambio, si uno trabaja constantemente con una notebook o con su PC, ahí sí, seguramente el tiempo de la vida útil de la PC va a bajar un poquito más. Y una laptop hoy en día se estima que la vida útil es de 5 años. En cambio, una PC suele tener un tiempo estimado de entre 10 y 20 años o más. ¿Ok? Pero obviamente esto cambia con respecto al uso que le demos a la PC, como lo mencioné. Y otra cosa que no solamente al uso constante, sino con respecto a los programas que están saliendo ahora actuales, que a veces demandan tener otro tipo de arquitectura o tienen más funcionalidades, entonces nuestra PC empieza a ser obsoleta. Lo que muchas personas suelen hacer es ir cambiando ciertas partes de la PC y no necesariamente comprarse una nueva. Empieza a reciclar cosas de su PC para luego comenzar a armar una PC un poquito más nueva. Bien. Así como cuando uno se compra un combo de actualización, el combo de actualización generalmente viene la placa madre, las tarjetas de memoria, la memoria RAM y el procesador, obviamente. Bueno, ¿cuáles son los componentes que más fallan en una PC? Hay unos componentes que fallan más que otros, o al menos más a menudo. Y esto más que nada corresponde a un dato estadístico, no es que necesariamente pasa en cada una de las PC. Pero dentro de todo está bueno saberlo. En primer lugar tenemos a la placa madre. Aunque una placa madre no tiene partes móviles como puede ser el disco duro, digamos, o la fuente de alimentación también puede ser, son componentes extremadamente complejos en cuanto al diseño. La razón principal de que una placa madre falle es que los condensadores se deterioran con el tiempo y el uso. Bien, los condensadores o capacitores, ¿ustedes conocen qué es un condensador o capacitor? ¿Algunos? Igual creo que tengo una fotito más adelante, más abajo, así que no se preocupen. Habitualmente entonces estos capacitores suelen llegar a fallar. Sí, ya lo voy a mostrar más abajo, la fuente de alimentación. Y cuando ya se empiezan a deteriorar estos capacitores, suelen tener fugas, lo que puede dañar a algunos otros componentes del hardware. Otro motivo también por el cual puede llegar a fallar la placa madre es el calor, la electricidad estática, recuerden que está el procesador ahí también, y la humedad. Como en segundo puesto tenemos la fuente de alimentación. Con una utilización normal, las fuentes de alimentación suelen tener una vida útil de alrededor de 10 años. Suelen fallar por problemas eléctricos como cortocircuitos, subida de tensión, baja de tensión y unos cortes de corriente. Luego ya en tercer lugar tenemos lo que vendría a ser los discos duros y la unidad de estado sólido. Por la parte de los discos duros, estos son componentes mecánicos y con una parte móvil, por lo cual siempre existe desgaste durante el funcionamiento. Los platos pueden
rayarse, el cabezal podría dejar de moverse o algunas partes móviles podrían quedar atascadas. Ahora, por otro lado, tenemos la unidad de estado sólido, que no tienen partes móviles, pero aún así tienen una fecha de caducidad, pues las celdas, recuerden que tienen unas pequeñas celdas de memoria flash, como si fueran pequeños USB, tienen un límite de escritura. Igualmente son susceptibles a alta temperatura y a los cortes de corriente. Así que tengan cuidado con respecto a eso. Ya después, en cuarto lugar, tenemos lo que vendrían a ser los ventiladores. A pesar de que los ventiladores tienen un tiempo de vida inmenso, aproximadamente 34 años, al fin y al cabo son componentes con un motor que está girando en todo momento, ¿okay? En lo cual de por sí produce un desgaste. Luego ya tenemos en último lugar la memoria RAM, que es de los componentes que menos fallan, tanto que los fabricantes dan una garantía de por vida. O sea, si son propensos, eso sí, son propensos a fallar en altas temperaturas y en algunos cortes eléctricos. Pero a pesar de eso están diseñados para trabajar a temperaturas de más o menos entre 0 y 80 grados centígrados. Bien. Hasta ahora, ¿se entendió? ¿Cómo vamos? Bien, perfecto. Sigamos entonces, ahora sí vamos a ingresar a la parte de la limpieza. A lo bueno. Ok, ¿cada cuánto limpiar mi PC? La regla general indica que hay que limpiar cada 3 o 6 meses, pero estos periodos de tiempo obviamente se pueden reducir o extender por diferentes factores. El entorno en el que se encuentra. Si nosotros vivimos en un lugar sucio, o sea que llega a tender a acumular mucho polvo, entonces en tal caso hay que tener cuidado que el tiempo por el cual hay que limpiarlo puede ser mucho menor. Si el ordenador es completamente nuevo, tal vez ahora sí el periodo de tiempo puede aumentar, ya que al ser la pasta térmica nueva, tiene ya de por sí al principio vino limpia, puede sobrepasarse un poquito más de 6 a 8 meses, digamos. Si es una compu algo barata, como que no tenga muy buena ventilación, ni filtros antipolvo, ni ningún sistema que intente repeler el polvo, de este modo tendremos que limpiarla de manera frecuente. Esto corresponde obviamente a la limpieza interna del gabinete como externa, pero por ahora sin considerar a los microprocesadores. O sea, que la limpieza interna como externa del gabinete se realiza cada 3 o 6 meses. Algunos síntomas de que la PC me está indicando que necesita mantenimiento. Bueno, se pueden clasificar en 5 síntomas principales. En primer lugar, el ordenador lento. Si empezamos a notar que la computadora o la notebook funciona más lento de lo normal, ya puede ser una clara señal de que es necesaria una limpieza por el tema de que el rendimiento empezó a bajar por la temperatura. Bien, hay que también intentar descartar que no se encuentra llena nuestro disco duro, si se reconocen todas las memorias RAM, tal vez, y todo lo demás, pero más que nada a veces puede pasar por el tema de la caída de rendimiento por la temperatura. La PC se reinicia automáticamente o se apaga. Esto también en algunos casos puede deberse a la presencia de algún tipo de virus que impida el correcto funcionamiento, o algunos daños en la fuente de alimentación, algunos drivers mal instalados también puede ser, o si no, la mala obstrucción de la ventilación que hace que la PC o la notebook se empiece a recalentar y por medida de seguridad se empieza a apagar. Aparecen algunos pantallazos y los programas se cierran solos, eso también es otra señal, más que nada por el tema de que los programas se cierren solos, eso sí.
Y también otro caso puede ser que la PC no se encienda. Bien, es un problema bastante común y generalmente se relaciona con lo que es alimentación de energía, que la fuente de alimentación puede verse afectada y por esta razón no está enviando la energía suficiente o directamente no está enviando energía a la PC. De igual forma, antes de mandarnos a ver directamente a la fuente de alimentación, es decir, a reparar la fuente de alimentación, hay que fijarse sobre lo que es, por ejemplo, que algunos cables no se encuentren desconectados, que la memoria RAM se encuentre bien conectada también. Si no lo noten, no se reconoce bien la memoria RAM y solamente tenemos una, puede ser que la PC no se encienda, ¿ok? O sea, prendamos y quede toda la pantalla en negro y directamente se apaga de nuevo, no se va a encender. Entonces, en esos casos, sí es necesario hacerle un mantenimiento a la memoria RAM, se lo limpia, ya vamos a ver cómo se lo puede limpiar, y se trata de retirar el polvo que haya en las ranuras. Bueno, algunas herramientas que son necesarias para empezar a realizar la limpieza. Antes de empezar es necesario asegurarnos que ningún cable se encuentre conectado, eso sí es importante, en especial el cable de alimentación. Luego también se recomienda esperar un tiempo de más o menos 10-15 minutos para que se descarguen los capacitores de la fuente y algunos de la placa madre, pero más en especial la fuente. Pero luego de eso se recomienda conseguir un paño de microfibra, un pincel, que es importante que no pierda cerdas, alcohol isopropílico. Esto es muy útil para limpiar las pastas térmicas secas, el polvo seco o algún sólido o alguna suciedad sólida que no la podamos retirar de manera fácil. Bien, se encuentra en la placa madre o en algún lado. El tema del alcohol isopropílico, algunas veces más que nada se recomienda utilizar un limpiador de contactos para cuando es la parte de la placa madre. Pero de igual forma muchas personas que se dedican a la limpieza tranquilamente utilizan el alcohol isopropílico. Bien, no hay ningún problema. Y otra cosa es que sí, a veces ya acá justamente también les quería mencionar el tema del precio. El precio en aerosol está 450 a 550 pesos. Ahora, el precio en una botellita de más o menos de un cuarto, digamos, se encuentra en 200 pesos. Yo, ahora les muestro. Me olvidé de preparar la herramienta estas. A ver. ¿Pueden verme? Sí, perdón por la facha. Justamente esta botellita de alcohol isopropílico, la verdad no le pregunté bien cuánto es esta botella, pero más o menos calculo menos de un cuarto, puede ser. Me costó, como les dije, 200 pesos. Bien, y solamente lo utilizo para limpiar la pasta térmica, por lo tanto me va a servir para bastante. Y en algunos casos en la placa madre cuando hay suciedad o algunos residuos sucios, algunos residuos que no puedo sacar más bien. Y a ver, otro tipo de componente que estaría mostrarles. Si escuchan ese ruido, perdonen por el tema de la notebook, que el cable del... En algunos casos, sí, Matías, cuando vemos que la pasta térmica ya no está así como si fuera húmeda, está seca, ahí sí es muy importante. Cuando retiramos el cooler con el disipador, ¿bien? Y otra cosa también, nos damos cuenta cuando utilizamos
medidor de temperatura, el Open Hardware Monitor. Bien, ya empieza. Si tenemos todo cerrado, o sea, no tenemos ningún programita abierto y medimos con el Open Hardware Monitor la temperatura, y la temperatura más o menos oscila entre 70 o 80 grados, ya hay que tener en cuenta que tal vez necesita una limpieza. Pero yo es que siempre recomiendo es que si ya vamos a realizar una limpieza a la PC, tratemos de realizar una limpieza completa. Bien. Por el tema del procesador se puede esperar un poquito, si es que es una computadora de escritorio. Con las notebooks, ahí sí yo siempre recomiendo que se realice una pequeña limpieza también. Y ya que estamos ahí, veamos si la pasta térmica se encuentra en buen estado. Bueno, sí, Gabriel, ya te voy a indicar. Después lo voy a pasar mejor al grupo de WhatsApp, donde pueden comprar estos componentes. Porque las direcciones no me ubico, no acuerdo bien las direcciones. No sé si conocen Gama, Electrónica Urquiza, El Magnate, esos lugares. Yo, por ejemplo, alcohol isopropílico lo compré ahí en El Magnate de la electrónica, y me salió 200 pesos. Pero ya le voy a pasar bien las direcciones. Bueno. Bien, Gabriel. Bueno, a ver, seguimos entonces. El tema del... no, de nada. Los hisopos. Bueno, los hisopos están buenos utilizarlos por el tema de que es un pequeño palito con algodón para poder limpiar algunas partes que son difíciles de entrar. Se utiliza también en algunos casos para poder limpiar la pasta térmica. Le ponemos un poquito de... ponemos el hisopo en el alcohol isopropílico y comenzamos a retirar toda la pasta térmica. Ya le voy a indicar cómo se realiza bien. El aire comprimido en aerosol. El precio de la lata pequeña, me pasaron el precio hace 2 meses, de 180 centímetros cúbicos, está más o menos 550 pesos. Creo que hay más baratos en otros lugares como que es El Magnate o Electrónica Urquiza, porque ella lo compró, la alumna que había cursado, lo compró en Gama y la verdad que son algo careros ellos. Bueno, sí, Matías, también se puede utilizar un compresor. No es necesario, porque no es que vayas con el aire comprimido con la presión, no es que vayas a romper algo. Bien, no te preocupes. Y algunas personas también se dan la maña utilizando un inflador. Obviamente hay que tener cuidado que no tire mucha suciedad. O a veces un secador de pelo, pero que tenga con la opción de tirar aire frío. Aire caliente no, tengan cuidado con respecto a eso, porque si tiramos aire caliente, lo más probable es que haya humedad y pueda dañar algunos componentes electrónicos. El aire comprimido de este estilo tiene una pequeña boca, como pueden ver, y claramente se retira. No se agita, las instrucciones dicen que no se agita. Y tiene la pequeña boca, colocamos el cosito y ya tenemos para tirar. Bueno, acá está un poquito chueco. Y con esto podemos acceder a esas partes, retirar la suciedad. También sirve bastante para los coolers o ventiladores. Bien. Y por último, que les quería mostrar, la pasta térmica o grasa siliconada. El precio normal es de 180, una que es buena, en este caso la marca Delta, que puede ver aquí, bueno, está un poquito medio, bueno, así sería, Delta. Esta es la pasta térmica de color blanco, bien. Bueno, Ramiro, no hay problema. Esta normal, el precio hace 2 meses estaba a 180. Ahora, con partículas metálicas, que es de un color gris, tiene partículas metálicas, se dice que tiene una mayor transferencia de calor. La verdad que no lo compré, no sé si será así, no sé si será tan
tan bueno, como dice. El precio está rondando entre 250 pesos. ¿Ok? Lubricante para cooler. Bueno, eso yo ahora no tengo, pero también se puede utilizar lo que es grasa para rodamientos, que vamos a ver enseguida, más adelante. El precio del, aquí está, de 220 gramos, más o menos ronda en 480 pesos. Bueno, eso sería seguramente lo que algunas personas no tengan, y obviamente un destornillador para poder abrir. ¿Hasta ahora se entendió? Perfecto. Bueno, estaría bueno algunas personas que quieran realizar mantenimiento. Supongo que yo a esta altura, no a esta altura, sino terminando el curso, que ustedes mismos vayan realizando el mantenimiento de su PC, sin miedo, ¿bien? Ya sin tener que estar pidiéndole a un técnico, que seguramente no sé cuánto está cobrando. Yo la verdad que ya hace más o menos un año ya no realizo limpiezas. Y yo cobraba más o menos entre 300, 400 pesos. Y ahora no sé cuánto, capaz que está 500 por ahí. Toda una limpieza completa. Así que ya ahora a esta altura ustedes lo van a poder hacer solos. A su PC primero. Y entonces estaría bueno porque estas cosas ustedes tal vez vean y digan, bueno, es muy caro, pero es que es una inversión a futuro, no es que se vaya a terminar dentro de 2 meses. Ustedes no lo van a limpiar cada un mes, o ni siquiera creo yo que vayan a limpiarlo cada 3 o 6 meses. Capaz que ustedes se van a acordar cada 8 meses. O se van a dar cuenta y digan, mi PC está algo sucia, lo van a abrir y van a ver que sí está algo sucio. Van a retirar un poquito la suciedad, todo eso. Así que encima del tema de la pasta térmica, como pueden notar, esta pasta térmica yo la tengo ya y está más o menos a la mitad, un poquito más de la mitad. Lo tengo hace 2, 3 años, un poquito menos de la mitad, perdón, sí, estaba llena. Y dentro de todo sirve, no me fijé si tiene una fecha de vencimiento, tampoco me dijeron, así que supongo que sirve todavía. Y bueno, el alcohol isopropílico obviamente también tiene que estar bien seguro para que no se llegue a secar, pero lo vamos a usar cada vez que lo estemos limpiando, así que es una inversión a futuro muy buena. No me acuerdo bien el total, me dijo más o menos la chica que compró la mayoría de las cosas, gastó más o menos como 1000 pesos. No es que ustedes lo vayan a comprar todo de una, ¿bien? Vayan comprando algunas cosas que sean importantes. Bueno, este sería un vistazo a las herramientas que yo sé utilizar y un vistazo a que otras personas tal vez utilicen. Pueden ver ahí, como les mencionaba, el cepillito, alguna brocha que no pierda cerda, alguna paño de microfibra. Yo tranquilamente me hago maña con un trapito de una ropa. Ya obviamente no les voy a meter a cada una de las partes de la placa madre para retirar la suciedad, más que nada para aquellas cosas como ventiladores o el gabinete donde sí está sucio. Los hisopos, un cepillo de diente, eso también está bueno porque a veces con fines de lucro, la verdad que, o sea, ese ya iría en su cuenta, Matías, porque uno tiene que comenzar a tomar práctica, ¿bien? Obviamente ustedes van a agarrar, le van a dar un título, un certificado, que tranquilamente pueden empezar a tomar práctica, pero yo lo que recomiendo es que en primero practiquen con su computadora, porque así se van quitando el miedo. Porque imagínense ahora luego practicar con una computadora de otras personas. Ahí sí le va a dar mucho más miedo. Bien, suele pasar. Y luego también practiquen con algunos, vayan diciendo a sus amigos o algo así, che, si quieren buscar que limpie la PC. Bueno, ahí se van animando a limpiar la PC de otras personas. ¿Se entiende, Matías? Porque
porque yo supongo que, o sea, a esta altura ninguno tuvo alguna experiencia de reparación de PC, ¿o sí? O alguno ya por lo menos realizaba reparación de PC y ahora solamente quería tener el título. Bien. Bueno, aquí Aldo dice que limpia la suya. Perfecto. 10. Claro, y algunas personas sí se saben, o sea, tienen conocimientos, y otras personas no saben absolutamente nada y el curso les viene de 10, porque es un curso básico, ¿bien? Y obviamente con el título les viene perfecto. Ah, bien, bien. Perfecto. De 10. Claro, eso también es otra cosa. El tema de la reparación de PC incluye conocimientos de electrónica, electricidad, electromecánica. Así que también algunos que quieran lanzarse así nomás, es necesario que aprendan un poquito y compren los materiales, ¿bien? Destornillador, lo que vendría a ser soldador, estaño, todo eso. Tengan en cuenta que si van a pensar comenzar a reparar, soldar, digamos, la placa madre, es muy difícil, necesitan esas soldadoras industriales porque no se derrite el estaño así como así. Y en algunos casos, en la fuente de alimentación también pasa lo mismo. Es necesario tener una soldadora que sea, un soldador que sea bastante potente para poder llegar a derretir esos estaños. Bueno, no hay problema. Obviamente el curso para todo, no tengan conocimiento, lo que sí algunos conocimientos de informática, como para entrar a Meet, ver correo, mandar correo, eso sí. Pero ya de por sí, aquellas personas que no tengan conocimiento y pasó el curso, lo ideal sería que empiecen a realizar el mantenimiento a su propia PC a partir de ahora. Bien. Bueno, entonces seguimos nomás. Otra cosa, también yo suelo ayudarme con unos pequeños trapitos de estas toallitas Elite o cualquier otro tipo de papel de cocina o el papel higiénico, que no es tan duro como el papel de cocina. Y a veces, para desconectar algunos cables que son difíciles, como el cable del Molex de 24 pines que va conectado a la placa madre, me ayudo justamente con una pequeña pinza que le pongo cinta, van a una pinza, una pequeña punta, le pongo cinta alrededor para que no toque nada metálico, bien. Obviamente tengo que tener cuidado de no tener que raspar algo o romper algo. A ver, me perdona, justamente se largó la lluvia y está con todo aquí. ¿Ustedes escuchan bien? ¿O se escucha mal la lluvia? Bien, perfecto. ¿Y ahora se escucha mejor? ¿O se sigue escuchando bien, por lo menos? ¿Se escucha la lluvia todavía? Bueno, entonces cualquier cosa... No sé qué se escucha bien. Cualquier cosa que no escuchen, me avisan y vuelvo a repetir. Bueno, no hay problema. El tema ahora, vamos a empezar con algunas partes de la PC. Bien. En primer lugar, la limpieza del gabinete. Corresponde a eliminar las partículas de suciedad de lo que es la caja, tanto en la parte interior como exterior. Acá pueden ver que la persona, el técnico,
no tiene, capaz que tenga, pero el aire comprimido en aerosol, pero se hace ayuda con una aspiradora, estas aspiradoras de mano, ¿ok? Así que tranquilamente pueden utilizarlo. También les mencioné que pueden utilizar un secador de pelo, pero que tenga la opción de tirar aire frío. No sé si todos los secadores de pelo tienen esa opción, la verdad ni idea. Algún inflador, como justamente había mencionado, el tema del compresor, que pasan tranquilamente, ya eso la verdad que limpia absolutamente toda la tierra con una sola sopladita nomás. Y obviamente después tienen que ayudarse con las demás herramientas para limpiar esas partes que son difíciles. Bueno, con respecto a la limpieza externa del gabinete, esta es la parte obviamente la más fácil, pero también es importante después de todo, es la primera impresión a nuestra PC y el polvo que se acumula más que nada en las rendijas de lo que vendría a ser el cooler o ventilador, podría ingresar dentro de ella y por lo tanto va a ingresar dentro de nuestro gabinete. Entonces se recomienda como un par de consejos. En primer lugar, utilizar un paño suave, ligeramente húmedo, no que sea bastante húmedo y sin pelusa obviamente. No tiene que estar muy húmedo, o sea, porque lo más recomendable, o sea, si está demasiado húmedo, la suciedad se puede llegar a solidificar y en algunos casos formar lo que se conoce como hollín. Ahora les muestro algunas imágenes porque no tengo. Hollín, no me acuerdo bien el nombre. Esto es lo que se conoce como hollín, una suciedad que se humedeció se solidificó por la humedad. Suele ser conductora de electricidad también, así que hay que tener cuidado. No utilizar disolventes, eso también es muy importante, nada del gabinete, en la parte externa. Si el gabinete se encuentra muy sucio, pasar el paño con un alcohol isopropílico, un poquito de alcohol, por toda la caja para quitar aquellas partes que tienen mayor suciedad. El alcohol isopropílico es algo fuerte, así que traten de no tocarlo en la mano, todo eso. Pero es que tampoco no es que les vaya a dañar, nada por el estilo. Bien, no mancha la ropa también, así que no hay problema con eso. En los pliegues y tornillos, utilizar un hisopo o un palillo de dientes para eliminar las manchas en los lugares que el paño no alcanza, también con un poco de alcohol isopropílico. Bueno, con respecto a la limpieza interna, es importante la limpieza dentro del gabinete, poniendo mayor importancia cercana a lo que es el entorno cercano al procesador o CPU, a la fuente de alimentación y a los ventiladores de la fuente de alimentación y del gabinete. Lo más recomendable es usar el aire comprimido, pero también es útil la mini aspiradora o alguna herramienta sopladora, como por ejemplo el secador de pelo que mencioné, con la función de expulsar aire frío, y ayudarse con un pincel o el hisopo para esas áreas difíciles. Bueno, por el momento estamos viendo limpieza interna, externa del gabinete, no entrando en detalle cada una de las partes. Ahora sí vamos a entrar enseguida más en detalle. El mantenimiento de la fuente de alimentación. Como el resto de los componentes de la PC, la fuente termina ensuciándose y llenándose de polvo, incluso por dentro, por lo cual es necesario su mantenimiento. Veamos algunos pasos principales para realizar el mantenimiento de la fuente de alimentación. En primer lugar, desconectar la fuente de los demás componentes, eso es primero, y de la corriente eléctrica. Se retira la fuente del gabinete y se la aísla del resto para tener una mayor comodidad. También es necesario, es importante tener un lugar apartado, un lugar que no haya, que tengan espacio más bien para poder sacar los tornillos, todo eso, limpiar afuera, sería lo ideal. Retirar toda la tierra primero afuera y luego esas pequeñas partes difíciles, ahí sí, pueden hacerlo de manera
pueden hacerlo adentro, ayudándose con el pincel, o cepillo de dientes, o el palillo, o el hisopo. Luego bueno, se espera unos 20 minutos luego de haberlo desconectado, de forma que los condensadores de la fuente se descarguen. Por precaución también es recomendable apagar la fuente del botón que se encuentra en la parte trasera de la fuente, que la mayoría se la incorpora ahí. Luego de haber retirado, tenemos ya en un lugar apartado, limpiamos la carcasa de arriba con un trapo seco, de los costados también, y retiramos los tornillos y sacamos la carcasa para limpiar ahora el interior de la fuente. Abierta la carcasa, empezamos a limpiar el interior con un pincel, ¿ok? Con un pincel o un cepillo de dientes, también le pasamos una pequeña soplada con el comprimido o cualquier herramienta sopladora. Y obviamente, como les mencioné, se recomienda trasladarse a un lugar al aire libre y con ayuda del aire comprimido retirar las partículas de suciedad. Se repite las veces que sea necesario, sacando toda la tierra. También hay que tener en cuenta que en la parte de abajo puede llegar a acumularse alguna suciedad, algún hollín también puede haber aquí abajo de la placa madre. En tal caso vamos a intentar primero que nada ver, dar un pequeño vistazo a ver si hay algo de suciedad ahí. Si es que encontramos suciedad, bueno, ahí sí se hace necesario levantar un poquito la placa, ¿bien? O sea que destornillamos de los costados, también tiene generalmente 4 tornillos en las esquinas. La levantamos y comenzamos a dar una pequeña soplada, con el pincel también empezamos a sacar toda la suciedad. Ahora vamos a hacer la limpieza justamente de la fuente, pero en la parte del cooler o ventilador. Habitualmente se encuentra con un precinto sujeto a los cables, o sea que entonces es necesario cortar el precinto que sujeta el cooler a la fuente en caso de que lo posea. Y sacamos los tornillos de los costados, ¿bien? Justamente tiene 4 tornillos y los retiramos. Obviamente esto lo que está haciendo es expulsar el aire, ¿no? Recuerden eso. Y pueden ver también que justamente tiene la forma, si lo ponemos al revés, no va a entrar directamente, no va a llegar los tornillos. Sacamos los tornillos que lo sujetan, los retiramos y sin desconectarlo de la placa, no lo vayan a tirar con fuerza porque viene soldado, ¿ok? A la placa madre. Perdón, no la placa madre, a la placa de la fuente. Una vez afuera, como pueden ver, lo tiene ahí sosteniendo y empezamos a limpiarlo con el pincel y el aire comprimido. Se recomienda sostener las hélices, es decir, las pequeñas hélices del ventilador, para que no giren y no dañen el motor interno. Luego de esto ya solamente colocamos el ventilador en su lugar, añadimos un precinto nuevo en el caso de que hayamos cortado, sujetando el cable donde estaba sujetado. Colocamos los tornillos para sujetar el ventilador y para colocar la carcasa de la fuente y conectamos los cables de la computadora de la misma forma que estaba. Bien, ayudándonos en el caso de alguna persona que no sepan cómo estaba conectado, con las fotos. Recuerda, tienen que sacar muchas fotos. Otro consejo que es muy importante, como pueden ver, acá creo que se puede ver mejor. La fuente, la parte de los laterales de la fuente tiene estas pequeñas rendijas, no rendijas, sino una pequeña partecita más delgada metálica, que lo que habitualmente se encuentra por dentro. O sea que tiene que encajar, cuando nos coloquemos de nuevo la carcasa, tiene que encajar justamente dentro de estas, tiene que estar por dentro de la caja. Acá pueden ver, debería estar por ahí adentro, de manera que esté bien colocado, porque si no está bien colocado, lo que va a pasar la mayoría de las veces es que va a empezar a sonar feo la PC y no nos vamos a dar cuenta de dónde pasa eso, en qué parte. Bien, también con lo mismo con el cooler o ventilador, traten de que se encuentre bien atornillado, que no se encuentre suelto. A ver, traten de moverlo después cuando lo vuelvan a atornillar, para ver si no hago ningún ruido.
Esto sería con la fuente de alimentación. Ahora, ¿cómo podemos probar una fuente de alimentación? Ante una duda sobre el funcionamiento de nuestra fuente, digamos que no sabemos si está funcionando bien o reciclamos una fuente de algún lado y queremos probarla sin la necesidad de conectarla a la PC y por lo menos ver si enciende. Hay dos maneras. En primer lugar, la primera forma es para probar si la fuente enciende, es necesario el uso de un clip metálico o un cable conductor en la cual pueda ingresar un conector de la salida de la fuente. Como pueden ver, en el Molex de 20-24 pines se puede hacer de manera tranquila. Entonces cortamos un pequeño alambrito o usamos un clip de forma que pueda ingresar en uno de estos. Bien. Estando obviamente la fuente desconectada, todos los cables desconectados y pasado el tiempo de los 10-15 minutos desde que los desconectamos, usamos el conductor para hacer un puente eléctrico entre el cable del color verde, como pueden ver, el de color verde, con cualquiera, o sea, no hay importancia, con cualquiera del color negro, porque todos los del color negro se encuentran conectados también. De 20 o 24 pines de la fuente. Al conectar la fuente, ahora sí, poniendo el puente y ver que está bien seguro que no se va a salir justamente este cablecito, ese puente, vamos a conectar la fuente y la vamos a encender. Ahora cuando se encienda, se va a poner el ventilador en funcionamiento. Si nosotros desconectamos la fuente, la conectamos y prendemos, no va a encender nada. Así que es necesario sí o sí el uso del puente. Acá como pueden ver un ejemplo. ¿Se puede ver? ¿Pueden verlo? Sí, ¿no? Creo que sí. Vaya, estoy viendo así. Perfecto. Bueno, el tema del audio no creo que lo puedan escuchar. Ahí está. Ahí, como pueden notar, está el alambrito que se insertó en uno de los pines, el de 20 y 24 pines, el de color verde y el de color negro. Ahora me quedaría solamente conectar la fuente de alimentación, el cable. Tengan cuidado, como siempre vuelvo a recordarles, el tema del botoncito del switch de color rojo. ¿Se acuerdan? Que les decía yo, que tiene que estar siempre en 220, 230. Entonces lo conecto. Ahora sí. Como pueden ver, se pone el ventilador en funcionamiento. También escuchen el ruido, ¿no?, del ventilador. Ya está diciendo algo sobre que necesita también un mantenimiento el ventilador. Ya vamos a ver más adelante también. Si tenemos tiempo, sí, seguramente. Bueno, esa sería entonces la primera forma de verificar si se encuentra, si está funcionando mi fuente de alimentación, que por lo menos enciende. Ahora, para probar si la fuente enciende y los voltajes son correctos, es necesario el uso de un clip metálico, así como hace rato, el cable conductor, y un tester o multímetro. ¿Ustedes conocen lo que es un tester o multímetro? ¿Alguno no conoce? Mejor así. ¿Quiénes son los que no conocen? Bueno, acá por lo menos hay uno. Bien, perfecto. Entonces, este vendría a ser el tester o multímetro, uno un poquito mejor que el otro, este. Este es uno de los más baratos,
y es como que tuvieran su fecha de vencimiento, porque pasado un tiempo se empieza a andar mal, todo eso. Seguramente podemos comprarlo en los chinos, salen bastante barato. A mí más o menos me han dicho que estaba entre 200 pesos. La verdad estoy dudando, pero es uno de esos baratos, así que pueden tranquilamente comprarlo algunos que quieran. También está bueno porque sirve para medir voltaje, si la pila se encuentra con carga o no, todo eso. Están haciendo contacto, todo eso, ya van a ver. Y bueno, la idea en primer lugar es que midamos el voltaje de la salida de la fuente de alimentación. Entonces, como pueden ver, esta tiene un pequeño selector, este tester, y lo que habría que hacer es colocarlo en la B de voltaje, y justamente esta línea que hace referencia a la corriente continua, ¿bien? A voltaje en corriente continua. Este no, porque este más que nada la alterna que da al domicilio. Por lo tanto, entonces lo ponemos en precisión de 20, con 20 es suficiente, lo movemos hasta ahí nomás, y colocamos ahora los medidores, los cables. Justamente el rojo vendría a ser en el que dice B, lo ponemos ahí, y el de color negro lo ponemos en el que dice común, com. Bien, ahora sí vamos a poder medir, ya poniendo todo eso, vamos a poder medir el voltaje. Estando la fuente desconectada, usamos el conductor, como hicimos hace rato, para hacer el puente. Y ahora, al conectar la fuente y encenderla, usamos el tester con opción de medir voltaje en corriente continua para poner el cable negro, es decir, la punta del cable negro, con un contacto negro del conector de la fuente. Y la terminal roja, sería esta, en cada uno de los contactos de cables de colores, ¿bien? En cada uno de ellos, para poder revisar que nos dé el voltaje correspondiente. Y este es el voltaje que nos tiene que dar, más 12 voltios al conectar el de color rojo en el amarillo, nos tiene que dar 12 voltios. Al conectar el de color rojo en uno de los cables de color rojo de la fuente, nos tiene que dar 5 voltios, el de naranja 3.3 voltios, el de violeta también 5 voltios, esto más que nada SB hace referencia a standby, que en sí lo que está diciendo es que si nosotros colocamos la fuente y no la prendemos, ya obviamente está tirando corriente, porque tiene la fuente de alimentación tiene como una fuente aparte que sirve a veces para algunas cosas en específico. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle. La cuestión es que tiene que dar violeta 5 voltios, el azul me tiene que dar menos 12 voltios, vienen del mismo color, por ejemplo negro. ¿Cómo hacemos para medir? La fuente es nueva. Bueno, en tal caso, Cristian, es el mismo procedimiento, pero deberías intentar fijarte un poquito si es que poder identificar el color. Ya de por sí identificar el de color negro y comenzar a medir cada uno de los demás. Bien. De igual forma debe aparecer alguna identificación que me esté indicando. No sé cómo sea una fuente nueva porque la verdad no tengo, y tampoco reparé una, tuve la posibilidad, pero debe haber un identificador que me esté diciendo dónde es el negro, el común. Así que intentad verlo de ahí. Bueno, el azul menos 12 voltios, el blanco menos 5 voltios y el gris más 5 voltios. Esto al que me esté indicando tensiones negativas es común, es porque a veces algunos componentes de la placa madre funcionan tanto con negativo con positivo, o sea menos 12 voltios bueno, la cuestión es que también nos tiene que dar ese voltaje, no hay ningún problema. Acá también tengo un ejemplo que les quería mostrar. La fuente ya se encuentra prendida. Tengo mi tester. Pueden ver. Ahora quiero que vean que yo puse la terminal negra en uno de los contactos del cable negro.
en uno de los contactos del cable negro, pero no del conector de moles de 20 o 24 pines, porque como les dije, el negro es el mismo en cada uno de los demás, bien, o sea que están como conectados. Así que tranquilamente yo lo pongo acá, ya está, el de negro nomás, ¿no? Ahora el color de colores, empiezo a medir cada uno de ellos. Bueno, aquí con la terminal roja voy a medir uno. Me está dando 5.85. Obviamente se puede haber una variación entre 1 o 2 voltios. Más que nada en las que son más altas, que son 2 voltios, que son de 12 voltios, puede haber una pequeña variación. Así que dentro de todo está bien, 5.8 voltios. Que si me fijo, el que estaba midiendo era el de color rojo. Bien. O el de color gris, la verdad que no puedo mostrar. La precisión 20. Ahora voy a medir otro, el de color amarillo. Perdón la resolución, es que tuve que grabarlo solo. Otra les quería mostrar. El puente está hecho. El pin metálico está ahí. Para que lo vean. Estoy midiendo el amarillo. 14,3 voltios. Aquí hay una variación de 2 voltios. Porque el amarillo me debería dar más 12 voltios, bien. Así que ahí tenemos un pequeño problema. Pero dentro de todo no es que vaya a quemar. Sí, Matías, todas estas mediciones son con el puente instalado y el ventilador en funcionamiento. Y le estaba mostrando acá menos 11.32 voltios. Bien, ahora estamos en el voltaje negativo, que era el azul, creo que era. Y 3.8 voltios. Y bueno, así voy a seguir haciéndolo para todos. Ok, ¿se entendió? ¿Lo demás lo entendieron o no? Perfecto. Bueno, en sí, aquellas personas que no tengan la posibilidad de comprarse, ya con el... con el puente nomás, sin la necesidad de utilizar el tester, ya es suficiente, bien. Eso obviamente es para cuando tenemos dudas sobre si funciona mal nuestra fuente. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones. Al abrir nuestra fuente de alimentación se recomienda realizar una pequeña revisión de algunos componentes internos para solucionar o evitar fallos, ¿ok? Algunos componentes pueden mostrar síntomas de quemadura u otra característica visible. Acá pueden ver el que le quería mostrar, el capacitor. Este es un capacitor. Capacitor o condensador. Pueden ver que los que se encuentran mal están un poquito hinchados. Están como si estuvieran por reventarse, por explotar. Y a veces puede pasar eso. Suelen explotarse. Y el que se encuentra en buen estado está así. Entonces, esto habría que reemplazarlos, ¿ok? Pasa también con las placas madres. Por eso es que les había dicho yo que estos suelen llegar a fallar. Ahora tenemos otro, por ejemplo, la resistencia, que tiene un pequeño puntito negro. Puede estar funcionando también, pero lo recomendable sería sacarlo, quitarlo esto y poner uno nuevo. Los cables, esto sí también es importante para evitar algún corte de corriente o que nos llegue a agarrar la corriente a nosotros. Bien, así que hay que estar atento a que no haya este tipo de cables, este tipo de quemaduras en los cables.
Y algunos también capacitores. Estos son capacitores cerámicos que tienen una pequeña abertura que me están indicando también que se quebró, que se rompió o que se quemó directamente. Bueno, y este sería el modelo de la fuente en la parte interna. Este es justamente que le estaba diciendo que tiene una pequeña fuente más aparte, un transformador que tira tensión aparte, que usualmente se utiliza cuando, no sé si ustedes hagan la prueba de prender su PC, no tocar el botón de encendido, sino solamente prenderla, tenerla activada con zapatillas, lo que tengan puesto. Y fíjense si pongan un cable USB, si es que está tirando tensión. Bien, pongan un cable USB y se van a dar cuenta que dentro de todo sí tira tensión, pero solamente está tirando 5 voltios para alimentar esas unidades de USB. Todo lo demás está apagado. Y otra cosa que me estaba olvidando de decirles, el tema del puente es justamente el mismo procedimiento que hace cuando presionamos el botón de encendido del gabinete. Bien, cuando presionamos ese botón, justamente detecta un puente y recién inicia la fuente de alimentación. Es el mismo procedimiento, nomás que ahora lo estamos haciendo con un pequeño clip metálico o un cablecito metálico. Y acá también otra cosa que estaría bueno que ustedes vean, es que a veces puede llegar a estar roto o quebrado. Tiene un pequeño alambrito, este es el fusible, esta cosa que tiene parte metálica en los costados, y acá es un vidrio más que nada, una pequeña cápsula de vidrio, y adentro tiene un filamento metálico que cuando hay una subida de tensión, subida de corriente, también llega a cortarse, ¿ok? Este filamento metálico se corta. Una opción es medirlo con el tester, pero algunas personas que no tengan tester me gustaría que lo vieran, o sea, que se fijen si está cortado o no. Bueno, entonces ahí estaremos terminando con lo de la limpieza de memoria y las ranuras. Perdón, la limpieza de la fuente de alimentación. Ahora ingresaríamos con la limpieza de la memoria RAM y de las ranuras de la memoria RAM. Por lo general, las memorias RAM son fáciles de limpiar y retirar, ya que solo se deben retirar los seguros de los costados, de un lado y del otro, recuerden. Y solamente tenemos que levantar la memoria cuidadosamente. Lo ideal sería que lo tengan con un guante de látex para evitar el tema de la estática. Bien, es lo recomendable. Bueno, entonces la memoria RAM, la mayoría de los problemas no se debe a un daño en esta memoria RAM. Como yo les había mencionado, que las memorias RAM suelen tener una vida útil bastante larga. Más bien se trata por la acumulación de polvo que puede presentarse en esta. Una forma simple de realizar la limpieza de los contactos es con una goma de borrar, limpiando cada uno de esos contactos metálicos de cada módulo y en la parte de abajo también. Y luego eliminar los restos de gomas con una franela y, si se puede, aplicando un poquito de limpiador de contactos, o si no tenemos limpiador de contactos, el alcohol isopropílico. Bien, aunque ya para el alcohol isopropílico no se recomienda mucho, pero igual utilizan, no pasa nada, no hay ningún problema. Bien. Otra cosa que también es importante es revisar que no haya, ahora sí vamos a poder ver si no hay ninguna falla en la memoria RAM, revisar si no hay alguna soldadura deteriorada, como alguna que tenga un color opaco o algún puntito de color negro en las partes metálicas. Ahí estaríamos, si es que no hay nada, estaríamos descartando que la memoria RAM se haya dañado. Bien. Bueno, después de terminar todo es necesario mirar de manera cuidadosa que no haya ningún resto de gomas y haber limpiado o aplicando el alcohol isopropílico. Para las ranuras de memoria RAM, la base en la que colocamos nuestra memoria RAM es
de suma importancia porque algunas veces los problemas persisten y resulta ser alguna suciedad dentro de esta ranura. Para limpiarlo se puede utilizar el aire comprimido o en última instancia soplar para eliminar el polvo que pueda cocinar el fallo. Bien, el aire comprimido o cualquier herramienta que tire aire. Teniendo cuidado de no producir humedad y de no tirar ninguna suciedad. Por eso siempre mejor se recomienda mucho el aire comprimido porque no tiene nada dentro, más que nada solamente el aire. Bueno, luego con respecto a la limpieza del cooler o ventilador, el buen estado de estos componentes es fundamental para el correcto funcionamiento de la PC, ya que es el principal encargado de refrigerar tanto la CPU como el interior del gabinete. Es decir, son encargados de controlar la temperatura interna de nuestra PC. Aunque cumple una misión importante en la refrigeración, también es el culpable de permitir el acceso de todo tipo de suciedad al gabinete. Y esto es por lo que en permanente movimiento que lo hace susceptible a que las aspas del ventilador acumulen la suciedad y se peguen por la humedad. Esto vendría a ser, cabe aclarar que no todos los coolers son lo mismo y para este caso más que nada vamos a utilizar los más usuales que son de este costado, de la izquierda, donde ahí sí vamos a poder abrirlo y poder lubricar el cooler. ¿Ok? Para la limpieza necesitaremos de un lubricante o grasa, para el rodamiento también sirve. El alcohol isopropílico o limpiador de contacto, bueno, en este caso está utilizando un alcohol isopropílico, pero en un pequeño frasquito. Una punta o cuchillo y un pincel o cepillo de dientes viejo. Con el cooler en mano vamos a retirarlo, obviamente, lo vamos a desconectar de todo, retiramos los tornillos, lo desconectamos de la placa madre, todo eso. Vamos a retirar, darlo vuelta y retirar la etiqueta que se encuentra detrás. Ahora ya retirada la etiqueta vamos a encontrar un pequeño tapón de goma y con la ayuda del cuchillo o con la punta lo vamos a retirar. Bien. Cuando terminamos de sacar el tamponcito, obviamente lo tenemos ahí al costado, tratamos de no perderlo, importante. Y vamos a observar que dentro de este agujero hay una pequeña arandela que va a sostener las aspas, permitiendo que estas no se salgan cuando se encuentre en uso. Para poder retirarla buscamos el cuchillo nuevamente y de manera cuidadosa lo colocamos debajo de la arandela, como pueden ver, para hacer presión hacia arriba y poder retirarla, que salga sola. Una vez que extraemos esa arandela vamos a notar que tiene un lado cortado, no nos preocupemos porque es así, ya se encuentra así como si fuera cortado a la mitad, porque es más fácil en el momento de sacar y colocar, por eso nomás. Entonces ya retirada esta arandela vamos a dar la vuelta de nuevo al cooler y vamos a poder recién retirar las aspas. Si uno comienza a hacer un poquito de fuerza y notamos que tal vez es un poquito difícil retirarlo, aplicamos un poquito más de fuerza porque ya van a ver que hay un imán que es el que se encuentra, que está pegado y hace que no se mueva mucho. Entonces recién vamos a poder retirar y luego vamos a aplicar el alcohol isopropílico en las aspas para poder limpiar la suciedad de cada una de ellas. Y luego con ayuda de una servilleta de papel, obviamente lo limpiamos y lo secamos y ahora para el centro del cooler retiramos toda la grasa que venía por defecto para luego reemplazarla por una nueva. Acá pueden ver en el otro lado del ventilador está limpiando toda la grasa, intentando sacarle. Y ahora una vez colocada vamos a colocar de nuevo las aspas donde estaban luego de haber limpiado. Colocamos la aspa nuevamente y recién colocamos el lubricante o grasa donde estaba el huequito, donde estaba la arandela. Todavía no ponemos la arandela. Para luego, para mejorar el funcionamiento del ventilador. Ahora sí, con ayuda del cuchillo y si es necesario dos, vamos recién también se puede usar una pinza pequeña, esas pinzas que son para depilar, se utiliza mucho. Vamos a volver a colocar la arandela. Y luego colocamos el tapón de goma y la etiqueta por último. Bueno, y eso correspondería a la limpieza del ventilador.
¿Se entendió? ¿Todo bien hasta ahora? Bien, perfecto. ¿Qué me dicen los demás? Matías, a ver, Adrián, Carlos, Elizabeth, Ramiro. ¿Todo bien? Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que vendría a ser la limpieza del procesador o CPU, que seguramente muchos querían saber. Bueno, para que un procesador trabaje en condiciones óptimas debe estar bien ventilado y de esta forma vamos a evitar que el procesador se recaliente y merme el rendimiento, como vimos al principio. La limpieza del procesador es la parte más delicada del resto de los componentes. ¿Por qué está así y qué medida de precaución es necesario tomar? ¿Se acuerdan? ¿Por qué piensan que es la parte más delicada y qué medida de precaución es necesario tomar al momento de la limpieza del procesador? A ver, los escucho. ¿Qué piensan? A ver, Elizabeth, Anto, Cristian, Matías. Daniel. Ramiro. ¿Por qué piensan que es delicado esta parte? ¿Y cuáles eran las precauciones? Me acuerdo que yo al principio sí les mencioné algo que no. Perdón, no se escuchó. La pregunta era, la limpieza de ¿por qué el procesador es la parte más delicada del resto de los componentes y qué medida de precaución es necesaria tomar? Había algo que había que cuidarse, ¿no? Un momento cuando yo les decía. No sé si ustedes se acuerdan. Supongo que porque, primero porque es lo más caro, creo, y supongo que es por el tema de que los componentes con los que está fabricado el procesador, digamos, no lo podemos reparar. Bien. Por ejemplo, los pines, por ejemplo, son imposibles de reparar, más ahora los nuevos que traen la lesión de oro, creo que es. Bien. Sí, justamente también, o sea, porque son caros, eso está, hay que tener cuidado. Sí, también algunos casos están hechos de oro porque es mucho mejor conductor que el cobre. Y Y puede ser acompañado por la estática, digamos. claro, también el tema al que quería ir era el de la estática. Recuerden que el procesador muy delicado al momento de la estática y cuál era la precaución que yo les decía para evitar la estática. ¿Se acuerdan eso? Eso sí creo que se deben acordar. Vimos al principio de la clase, varias veces les decía. Bien, ¿y cómo podía yo descargar la estática? Hay una pulsera, digamos, o sea, solo es una pulsera, digamos, Bien, antiestática la para evitar eso. pulsera antiestática. Otros dicen que usando el conector de la fuente conectado a tierra, pero eso no sé si es así o no, digamos. Sí, algunos también utilizan eso, pero más adecuado es el tema de, justamente acá está la pulsera antiestática. Otra recomendación es tocando algo metálico, justamente, lavarse bien las manos. A veces también usar guantes de látex, también sirve.
Y más que nada con eso, y evitar obviamente tocar las partes metálicas del procesador, ¿ok? Otra cosa que también es muy importante y le pasó a una compañera de la comisión anterior es al momento de retirar el procesador, al momento de retirar el cooler o ventilador, que ya vamos a ver enseguida, que si se encuentra muy pegado, traten de hacer presión al procesador, en la parte de arriba, para que no se salga el procesador, ¿ok? Porque cuando ella trató de retirar el, el, el disipador con el ventilador, terminó doblando los pines del procesador. Bien, suele pasar, no es que al momento que se doblen, ya está, ya perdió, ya se jodió el procesador. No, se puede volver a poner los pines en su lugar. Uno utiliza una tarjeta, tratan de acomodar bien con una tarjetita, algunas que no sirva, que no tenga nada metálico, obviamente, por estática. Y de esa forma le pudo funcionar, porque la PC no le prendía. Cuando ella volvió a levantar el procesador, se dio cuenta que había doblado todas los pines del procesador. Así que tengan cuidado. Nosotros, como el Ryzen trae los pines muy pegados, lo hicimos con una aguja. Bien. Porque la tarjeta ya no entraba, ya traen, son muy chiquitos los espacios, sí. Entonces con una aguja también pueden hacer. Perfecto. De 10. Bueno, pues sería el caso, obviamente espero que no les pase, tengan cuidado, en el caso de que levanten y justamente se les salga todo con el procesador y todo, y se haya doblado los pines. Bien, entonces, como les decía, es una parte más fundamental a limpiar por el simple hecho de que es el componente más delicado y uno de los que más calor emite. Otro componente que también emite calor, para ir avanzando, es el tema de la placa de video, así que también tiene otro disipador con una pasta térmica, a la cual a veces se hace necesario cambiarle la pasta térmica y limpiarle bien el cooler o ventilador. Existen dos actividades principales las cuales son necesarias para la limpieza del procesador. En primer lugar, limpiar el disipador del cooler, limpiar el disipador con el cooler, y en segundo lugar, cambiar la pasta térmica, la cual esta última se recomienda hacerlo anualmente, o de 10 a 12 meses generalmente. Herramientas necesarias para la limpieza del procesador. En primer lugar, destornillador, cuando queramos retirar lo que es el cooler con el disipador. La franela o unas toallitas de papel, también puede servir papel de cocina. El alcohol isopropílico, o en su defecto, algunos también utilizan ahora el alcohol, para este caso. Los hisopos y la pasta térmica, obviamente, que la vamos a cambiar. Entonces lo que se hace es se desmonta lo que es el disipador. En algunos casos puede venir atornillado a la placa, como pueden ver aquí, o si no, con un seguro que nos permite desmontarlo. En estos dos casos se utiliza el destornillador. Acá lo que hay que hacer es girarlo. Van a ver que tiene para girar. Si ustedes se fijan en el dispositivo anterior, el cooler que tiene mi placa madre también tiene para girar. Se va girando, entonces recién se puede retirar el ventilador con el disipador. Y en estos casos lo que se hace es se levanta la trabita y recién se puede retirar. Bien. Luego, es importante, ¿qué se debería hacer antes que nada para desmontarlo? Recuerden sacar el conector que va a la placa madre del ventilador, ¿no? Porque a veces me pasó de apresurado, levantar todo y luego se me cae porque está el ventilador puesto, está conectado a la placa madre. Puedo terminar rompiendo algo o raspando algo, así que tengan cuidado. Saquen el conector que va a la placa madre, lo retiran y listo. Con ayuda del aire comprimido o soplador, los pinceles, el hisopo y todo aquello que consideramos necesario para limpiar el disipador del calor,
y el cooler lo vamos a hacer hasta dejarlo sin polvo. Bien, acá con un cepillo, también pues se puede aplicar el alcohol isopropílico. Y acá en estos casos se puede hacer lo mismo con el ventilador que vimos hace rato, de cómo se puede lubricar y limpiar cada una de las aspas. Luego viene el momento de limpiar nuestro procesador y se recomienda de la siguiente manera. Se toma la franela o toallita de papel y se pasa por encima del procesador intentando quitar toda la pasta térmica. Se lo pasa seco. Primero pasamos con la toallita de papel seco. Lo ideal sería que el procesador se encuentre completamente limpio luego de pasar esta toallita de papel, aunque seguramente no vamos a poder retirar toda la pasta térmica. Ahora con el hisopo o con el mismo papel o un poquito de algodón lo impregnamos en la botella de alcohol para humedecer. Obviamente un papel nuevo, no dicen el mismo papel que utilizan para limpiarlo. Lo vamos a impregnar con el alcohol isopropílico o el alcohol nomás para humedecerlo y vamos a pasar por encima del procesador para poder limpiar el resto, el exceso de pasta térmica. Luego ya con el papel, ahora sí retiramos todos los restos de la pasta térmica con el papel seco para que quede todo limpio. Ahora cuando esté todo limpio, pasar el papel y volver a secarlo bien y esperar unos minutos. Ya estando el procesador seco y limpio, nos queda poner la pasta térmica encima. La forma correcta de aplicar en la mayoría de los procesadores es poner un pequeño punto que tiene como un tamañito de una lenteja en el medio. Y eso sería lo necesario nomás de pasta térmica. No es que hay que impregnarlo o ponerlo a los costados, nada de eso. Ya porque decir, lo que tiene que cubrir son los núcleos del procesador, ¿bien? Y ya luego después cuando puntemos al disipador encima se va a intentar esparcirse por todo el lado. Ahora para los procesadores que son AMD Ryzen es mejor, se recomienda más con una cruz para cubrir todos los núcleos ya que tiene de manera separada el tema de los núcleos. Como pueden ver de esta manera. Si no es así, solamente con un punto de un tamaño de una lenteja. Ya después por último colocar el disipador encima con cuidado, intentando que se expanda toda la pasta térmica por el procesador y asegurar que el disipador con los tornillos o con su seguro correspondiente. También es necesario, no sé si les comenté, creo que sí, limpiar obviamente el disipador porque tiene justamente esta rendija que acumula tierra, ¿no? Así que lo limpian también. Y bueno, después una vez se haya instalado todo, encendemos la PC y monitorizamos la temperatura del procesador usando el programa que vimos en la clase pasada. Perdón, no vimos la clase pasada. Vimos hoy que era el Open Hardware Monitor para comprobar que todo está bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Cuando prendamos la PC, iniciamos sesión, todo eso, lo dejamos en reposo sin hacer nada. Luego abrimos el programita para monitorizar las temperaturas y comprobamos que no haya saltos de temperaturas muy repentinos. Por ejemplo, de 30 grados a 45 grados, que salte así de la temperatura de la nada. Tampoco que la temperatura sea elevada como estaba anteriormente. Estaría bueno que ustedes, aquellas personas que quieran realizar ahora una limpieza del procesador, ¿quiénes son los que están por realizar una limpieza a su procesador, cambio de pasta térmica, todo eso? ¿O tienen pensado? Claro, o sea, en contacto en 45 está bien. Si no tenés ningún programa abierto, está bien, sí, dentro de todo está bien. Ya cuando excede los 65, 70 grados y tenés una PC, ahí sí. No lo vamos a hacer aquí. Esto más que nada va a tomar mucho tiempo para hacerlo aquí entre todos. Ya con esto, lo ideal sería que ustedes mismos vayan aplicando los pasos. Bien. Pero más bien les estoy preguntando porque me gustaría que ustedes bien. Estaba preguntando por el hecho de que estaría bueno que midan la temperatura de antes
y cuando vayan a realizar la limpieza del procesador, el cambio de pasta térmica, midan la temperatura de ahora, la actual, bien, y vean si hay una diferencia, sáquenle foto, eso sí, por favor, así después lo van poniendo a los informes que les voy pidiendo para actividades. Ok, entonces, ¿alguna duda? Lo demás, y no, o sea, tomando todas las precauciones, Daniel, ya del tema de la estática, solamente se lo trata de levantar. Quiero que te fijes que yo en ningún momento retiré al procesador, bien, solamente retiré al disipador con el cooler, y generalmente estos vienen incluidos, así que ya estando los dos ahí nomás, listo. Y en algunos casos, es como estaba mencionando, lo ponen en forma de cruz por el tema de los núcleos, pero siempre más que nada se recomienda, no es que se vaya a joder nada por el estilo, sino que estaríamos desperdiciando de más de lo que es la pasta térmica. ¿Se entiende, Daniel? Y bueno, en los casos de los procesadores AMD, ahí sí se suele utilizar este estilo, porque en algunos casos los procesadores AMD son mucho más potentes que los Intel y se utiliza mucho para los videojuegos. Traen núcleos de manera separada. Bueno, entonces si no hay dudas, no voy a poder tomarles el repaso ahora, así que esto lo voy a dejar para que ustedes lo respondan y lo hagan en un informe, bien, cuáles son las principales razones por las cuales necesitan la limpieza, algunos síntomas de que nuestra PC necesita limpieza urgente, cuáles son las herramientas indispensables, cada cuánto se recomienda realizar una limpieza a nuestra PC, por qué mi PC se apaga repentinamente, cuál podría ser el motivo, cada cuánto se recomienda el cambio de pasta térmica, cuáles son las formas de probar una fuente de alimentación, cómo reconocer algún componente dañado de la fuente de alimentación. Todo eso me lo responden, no es necesario que me saquen captura la diapositiva, por favor. Solamente con su propia letra vayan respondiendo eso. Bien.